Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Charlamos ahora con el recientemente reelegido en el cargo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un fin de semana para descansar el que habrá tenido, ¿no? Ya lo creo, y necesario era el descanso después de la tensión de las últimas semanas. Por el tercer mandato, ¿es habitual que alguien en su cargo lleve ya 3 mandatos? Este Consejo ha tenido la política de renovar las presidencias que ha tenido ocasión llegados a este trance, pero no es una cosa normal en la carrera judicial. Una reelección para un tercer mandato podemos decir que es mucho más meritoria, y en este caso pues el margen por la que se ha producido esa reelección, siendo para un tercer mandato, produce una mayor satisfacción. Además, no era la única candidatura que había en esta ocasión, para estas elecciones. Tenía 2 rivales. ¿Qué diferencia había entre su programa frente al que presentaron ellos? Bueno, a mí no me gusta hablar de los programas que presentan los demás. Yo creo que el mío era un programa basado en hechos y no en meras especulaciones. Era un programa basado en la seriedad de la gestión de los últimos 10 años, y así me lo hicieron saber algunos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando al día siguiente de la votación tuve la ocasión de hablar con ellos frente a lugares comunes o frente a promesas vacías. Ellos se fijaron en lo realizado hasta ahora, porque indudablemente el programa mío, el programa en el que basaba yo mi opción a la reelección y sobre el que hice hincapié en la comparecencia celebrada ante el Consejo General del Poder Judicial, estaba cimentado en la gestión pasada. No se puede haber futuro sin lo realizado hasta ahora. Bien, ¿sigue usted pensando que es la justicia la asignatura pendiente de la democracia todavía? Lo sigo pensando, y daré la batalla dentro de mis posibilidades para que deje de ser en estos 5 años esa asignatura pendiente. Es cierto, yo creo que los partidos políticos deberían de tomar conciencia de este lastre que tiene el Estado de Derecho y tomarse las cosas en serio en relación con la justicia, no solamente en relación con los medios, sino con otras muchas cosas en las que el Poder Judicial no está, ni mucho menos, no ha alcanzado la equiparación con los otros 2 poderes del Estado. Pero la justicia no suele ser una de las preocupaciones de los ciudadanos. Estamos acostumbrados a ver los resultados que arroja el barómetro del CIS, y la justicia nunca está entre ellas. Bueno, y además el ciudadano que ha tenido alguna experiencia directa con la justicia valora mucho mejor a la justicia que el que no la ha tenido y el que solo habla de referencias indirectas. O sea que no está entre las preocupaciones del ciudadano, porque el ciudadano tiene conciencia, primero, que la justicia no funciona tan mal como dicen, y en segundo lugar, que queramos o no, el Poder Judicial es el último resorte que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad de los otros poderes. No funciona tan mal como dicen, es decir, no es tan lenta como habitualmente solemos decir. Yo puedo hablar de la justicia en Castilla y León, claro, que es un auténtico ejemplo de eficiencia y de buena respuesta. Quizás por la permanencia de los jueces en el territorio, quizás por otros muchos factores. Yo estoy absolutamente convencido que los problemas que existen en territorios como Valencia, Cataluña, Andalucía, Madrid, aquí no los conocemos, por fortuna. Aquí se pueden contar con los dedos de una mano los órganos judiciales que presentan alguna disfunción. Yo creo que el ciudadano castellano y leonés es un privilegiado al hablar en materia de justicia. Decía que seguía siendo la justicia la gran asignatura pendiente de la democracia. ¿Qué conclusiones puede arrojar o puede dar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobó el año pasado? Pues yo creo que ha sido una reforma muy parcial. Era mucho más rico el anteproyecto con el que inició su singladura política el gobierno actual, que, no lo olvidemos, partía de un borrador ya elaborado por el gobierno anterior. Se han quedado muchas cosas por el camino. La
reformas que ha hecho este gobierno ha sido parchear esa ley orgánica del Poder Judicial, que necesitaba de una reforma total, de una enmienda a la totalidad. Se han ido introduciendo mejoras puntuales. Por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento criminal sí que se ha introducido la doble instancia penal, por la que el Estado español venía ya siendo requerido desde hacía 30 años por Naciones Unidas. Por fin ahora las sentencias dictadas por las audiencias provinciales van a ser conocidas en apelación por las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia, y no van a ir como hasta ahora de manera directa al Tribunal Supremo. Entonces, el gobierno ha hecho reformas parciales, pero yo creo que el futuro gobierno que tengamos lo que debe de tomarse de una vez por todas es con seriedad el papel de la justicia y hacer una reforma global, porque efectivamente el Poder Judicial es el único que no ha merecido la atención de ninguna fuerza política hasta ahora. ¿Y en materia de violencia de género se hace lo suficiente? Pues se hace lo suficiente. Bueno, Castilla y León es un ejemplo, ¿no? Se hace lo suficiente porque tanto la creación de juzgados exclusivos como la formación, como el papel que juega el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya es mucho más de lo que existía hace muy poco tiempo. Lamentablemente, pese a ello y pese a los esfuerzos de todos, seguimos lamentando sucesos muy puntuales, más numerosos que lo que desearíamos, pero debo de recalcar que no son medidas judiciales las necesarias para luchar contra esta lacra, son medidas educacionales, y todo lo que sea hacer educación con los hijos en casa será poner los puntales para que el día de mañana esta lacra deje de existir. Bueno, de hecho, creo que usted ya ha llevado a cabo algún programa en colegios con este objeto, ¿no? Porque creo firmemente en ello. Creo que, y este año pasado hemos realizado un ciclo en colaboración con el Instituto López de Mendoza, precisamente para tratar de inocular a los jóvenes y de concienciarles acerca de esta materia. Si yo le pidiera que me definiera brevemente lo que es el mapa judicial español actual, ¿cómo lo haría? El mapa judicial español, pues yo creo que un poco obsoleto, porque estamos trabajando con un diseño del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Yo creo que precisamente a eso me refería. Hay que ser más ambiciosos, y una reforma de la ley orgánica debiera de contemplar muchos extremos sobre los que no se ha querido pronunciar. Hoy estamos trabajando con medios en todos los sentidos del pasado siglo, con juzgados en el sentido tradicional de la expresión. Quizá debamos de ir a proyectos más ambiciosos para, sin olvidar la necesaria cercanía que debe de existir entre el juez y el ciudadano, pero ofrecer unas respuestas mucho más acordes con los tiempos que vivimos. Castilla y León es una comunidad que no tiene asumidas las competencias en materia de justicia. ¿Esto nos da, nos quita? ¿Cómo nos posiciona? Pues esto nos coloca en un pie de desigualdad terrible frente a las 12 comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias. Yo siempre dije que las competencias en materia de justicia nunca debieron de transferirse a las comunidades autónomas, puesto que el Poder Judicial es el único en el que viene establecido como tal por la Constitución española, único para todo el territorio español. Luego también debían de ser únicas, desde mi punto de vista, las competencias para dotar de medios a ese tercer poder del Estado. Pero una vez que se transfirieron las competencias a algunas comunidades autónomas, el tratamiento debe de ser igual para todos, porque nosotros ahora tenemos esa fuente de medios más lejos que la que existe en otros tribunales, y debemos de recurrir al Ministerio de Justicia, que probablemente tenga otros problemas, para que ponga a disposición de las oficinas judiciales las personas y los materiales necesarios para dar una respuesta correcta al ciudadano. ¿Qué explicación
explicación se le da a usted desde el Ejecutivo Regional para precisamente argumentar el bueno, hecho de no tener las competencias? Tampoco se ofrece ya, es un tema ya absolutamente olvidado y perdido. Absolutamente perdido. Yo lo reclamé el día de mi toma de posesión. Yo sé que no hay voluntad y probablemente entiendo las razones que tiene el Ejecutivo Regional para no asumir las transferencias. Es una materia que no es popular, que da muchos quebraderos de cabeza y que cuesta mucho dinero y se obtiene en unas condiciones económicas razonables, que no es el caso del momento en el que estamos, o es lógico que al Ejecutivo no le interese. O sea que no me tiene que dar otra explicación diferente que la que ya conozco. Bien, ahora se habla mucho, señor Concepción, de transparencia, sobre todo en el ámbito político. Esa transparencia también llega a la justicia. Concretamente, hoy, casualmente, se ha estrenado un portal de transparencia, ¿no?, en la página web. Efectivamente, yo creo que de transparencia podemos nosotros enseñar mucho a los demás tribunales, porque hemos dado un ejemplo desde el primer día. Yo creo que la comunicación, pese a los escasísimos medios que tenemos, que se viene haciendo desde el Tribunal Superior de Justicia, pues es modélica. Yo creo que hemos tratado de formar a nuestros propios jueces de las bondades de esa transparencia. Cuando un juez tiene un asunto mediático entre manos, estamos absolutamente convencidos que es mejor que desde el propio órgano judicial se den explicaciones para evitar que esas explicaciones se den de manera tergiversada por alguna de las partes en conflicto. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo importante y el Consejo General del Poder Judicial ya empezó a hacerlo el año 2003 con la creación de los gabinetes de comunicación y hoy ha dado un paso más en la página web creando el portal de transparencia, inicialmente con 4 tribunales superiores de justicia, en el que de manera pionera una vez más está el de Castilla y León y por tanto hoy podemos decir que se ha puesto un hito más en esa absoluta transparencia que quiere tener el Poder Judicial hacia los ciudadanos. Hablaba usted en caso de juicios mediáticos, estamos inmersos en uno en Castilla y León, el del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Y efectivamente creo que se está trabajando de manera fluida con los medios. El director del Gabinete de Comunicación del Tribunal está instalado en León desde el día del inicio del juicio y creo que el montaje que se ha hecho en el propio edificio de la audiencia para atender todos los medios acreditados está mereciendo los aplausos de los medios. Hay quien piensa que no es bueno un jurado popular en ese tipo de casos. Pues no es ni bueno ni malo, es lo que dice la ley. Y la ley del jurado, que puede ser criticada por muchas razones, establece un elenco de delitos que tienen que ser enjuiciados por el tribunal del jurado y el asesinato es uno de ellos. Por tanto, lo único que ha hecho en la Audiencia de León es cumplir estrictamente, como no podía ser de otra manera, las prescripciones de la ley y celebrar ese juicio con arreglo al procedimiento establecido. Hablábamos antes de ese portal de transparencia que se ha inaugurado hoy. Usted tiene muy claro que hay que aprovechar las nuevas tecnologías en el mundo de la justicia. ¿No se aprovecha todo lo que se puede? Bueno, yo creo que ha sido uno de mis afanes desde el año 2005. Siempre cuento que cuando yo llegué aquí y me entregaron un manojo de folios y yo tras preguntar qué era aquello, me dijeron, bueno, es el recorte de prensa que se hace. Y digo, ¿y a quién llega esto? ¿A los magistrados del edificio? Pues sí, pues hay que hacer algo para que llegue a todo, cuanto menos a todos los jueces del territorio, porque tanto derecho tiene a estar informado el magistrado de la Sala de lo Contencioso como el juez de Villablino. Y efectivamente fue el primer paso. Estamos hablando del 2005. Qué tontería nos parecerá ahora en 2016, pero aquello ya fue un primer paso. Como lo fue la creación de una página web del tribunal cuando, salvo el de Cataluña, ningún otro tribunal tenía página web, como lo fue el diseño de la memoria de actividades y funcionamiento del tribunal, que se aprueba cada año en un formato DVD con muchos enlaces útiles para el usuario, como lo fueron tantas y tantas cosas. Castilla y León fue la primera comunidad en la que todos los órganos judiciales comenzó a notificar las resoluciones judiciales por vía telemática, con el famoso sistema LESNET, que tanto asustaba al principio, pero que lleva funcionando 6 años nada menos con toda normalidad. Hemos sido los primeros en recibir escritos y documentos por vía telemática, que es a eso a lo que se refiere el Ministerio de Justicia cuando ha dicho que a partir del 1 de enero del 2016 iba a empezar el papel cero. Eso no es papel cero, pero eso es a lo que se refería el Ministerio. Nosotros llevamos 1 año y medio ya recibiendo por vía telemática escritos y documentos.
debido a las circunstancias territoriales que padecemos o que disfrutamos, el uso de la videoconferencia es usual en muchas diligencias judiciales de nuestro territorio. Nosotros creo que hemos dado un buen ejemplo en materia de modernización, pero con los escasísimos medios que tenemos. No olvidemos que nosotros, para hacer cualquier cosa, a diferencia de lo que sucede en los otros dos poderes del Estado, en el legislativo y en el ejecutivo, no tenemos capacidad, autonomía presupuestaria ni capacidad para adoptar ninguna decisión. Tenemos que pedirlo, tenemos que luchar, tenemos que estimular al Poder Ejecutivo, en este caso al Nacional, para que nos permita hacer una cosa. O sea que el mérito es mayor. A buen seguro esto que nos está relatando contribuye a acercar un poco más al ciudadano de la justicia, que ambos están muy alejados a fecha de hoy. Y por supuesto que cada día queremos estar más cerca. Si hemos hecho una apuesta importante en comunicación y en transparencia, es para que el ciudadano, en este caso el castellano y leonés, aprecie a la justicia, vea que la justicia que hay en esta tierra funciona, que probablemente puede haber disfunciones puntuales, y aquel ciudadano que ha tenido alguna mala experiencia en algún juzgado de tribunal, pues probablemente no participará de esta opinión bondadosa. Pero nosotros lo que queremos es decirle al ciudadano: la justicia de Castilla y León funciona, exhibirle cómo lo hacemos, porque solo se ama lo que se conoce, y nosotros queremos que el ciudadano de nuestra tierra nos conozca y nos valore. Bien, presidente, ¿cómo va el asunto del campus de la justicia de Valladolid? Que creo que hay problemas en el ayuntamiento, ¿no? Yo todavía no alcanzo a entender cómo un proyecto que ya estaba aprobado, adjudicado y que iba a ser comenzado a ejecutar en el mes de noviembre del pasado año 2015 ha sido paralizado de manera caprichosa por la corporación municipal, con base en unos argumentos que no alcanzamos a entender, y privando al ciudadano y al profesional de Valladolid de un edificio judicial moderno, y condenándole al peregrinaje entre las 9 sedes judiciales que hoy todavía existen en dicha ciudad. Y yo indudablemente he querido ser cauteloso hasta el mismo momento de mi nombramiento, pero hoy mismo ya he concertado una entrevista con el alcalde de Valladolid, pasado mañana, el jueves. Tendré ocasión de dialogar con él. Creo que el diálogo es la base de todo acuerdo, de que me explique sus razones y de explicarle yo las mías, a ver si logramos salir de este impasse en el que nos encontramos. Permítame que salga un poco de Castilla y León, vamos a hablar de actualidad nacional. Usted, el veredicto o la decisión de la Audiencia de Mallorca de no conceder la doctrina Botín a la infanta Cristina, ¿le pilló por sorpresa? Pues es muy contradictorio, ¿no? Nunca se sabe cómo va a resolver un tribunal un caso concreto. Hay que conocer precisamente los pormenores del propio sumario, del propio procedimiento, conocer de manera detallada los argumentarios de una y otra parte para poder llegar a una conclusión. La doctrina Botín, ahí está expuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ahí estaba. La Audiencia de Palma ha decidido no seguirla. En cualquiera que hubiera sido el resultado, yo debería o debo de respetar la resolución, como lo hago con cualquier tribunal de España. Ha dicho hoy mismo el ministro de Justicia, señor Català, que en funciones, que la corrupción es cosa de individuos y no de partidos. ¿Está usted de acuerdo? Hombre, yo creo que la corrupción es un hecho individual. Lo que pasa es que cuando está muy generalizada dejamos al individuo para pasar al grupo. Yo creo que es un campo en el que hay que ser contundente. Yo creo que los tribunales de justicia están dando un buen ejemplo en este país, que se los deje trabajar y que se les deje poner las cosas en su sitio. Y todos los acontecimientos a los que estamos asistiendo recientemente, lo que viene es a refrendar pues, una independencia real. Pues yo creo que en todas las ocasiones en las que los jueces han tenido ocasión de pronunciarse o de conocer un hecho relativo o relacionado con la corrupción, han dado buenas muestras de su independencia. Y nosotros aquí también, cuando tuvimos ocasión, con una ramificación del caso Gürtel, dimos ejemplo de independencia y de que los jueces españoles no ceden a ningún tipo de presión más que al imperio de la ley, que es al que nos debemos. ¿Cómo ha vivido todo lo relacionado con ese intento independentista en Cataluña?
Pues con mucha tristeza, porque yo soy español por los cuatro costados, he vivido 14 años de mi vida en Cataluña, es una tierra a la que quiero profundamente, mis hijos nacieron allí y todo lo que está sucediendo en los últimos años, que ya se auguraba, porque estos lodos vienen de aquellos polvos, lo único que hace es causarme una gran tristeza. ¿Y ve a responsables políticos pasarse la ley por donde no se la tienen que pasar? Pues yo creo que el fiscal general del Estado y los tribunales deben de ser contundentes y deben de aplicar la ley allá donde deban, con el mismo rigor en una región de España que en otra, y ante unas personas y ante cualesquiera otras. Y yo creo que lo van a hacer. Hay un procedimiento en marcha en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y yo creo que los jueces al final van a adoptar la decisión que tengan que adoptar con la ley en la mano. ¿Ha habido buenos titulares de la cartera de Justicia en España? ¿Cuál ha sido, según su punto de vista, el mejor ministro? Hombre, hemos tenido muy buenos ministros y muy malos ministros. Los jueces acostumbramos a decir que Enrique Múgica fue uno de los mejores porque nos subió el sueldo. Efectivamente nos sacó de aquellos sueldos decimonónicos que padecía la carrera judicial en retribuciones de mayor normalidad. Yo siempre digo que una de las mejores ministras de Justicia que hemos tenido ha sido Margarita Mariscal, porque acometió dos reformas con las que no se atrevía nadie. La ley de enjuiciamiento civil del año 2000, contra la que se arremetió todo el mundo, y que al poco tiempo de entrar en vigor ya se pudo apreciar las bondades de la misma. Era una ley que permitía la celebración de un juicio civil en unidad de acto, y que el juez, con ese conocimiento que había adoptado en el juicio por la mañana, pudiera sentenciar por la tarde. Y luego, en segundo lugar, creó algo de lo que se venía hablando, pero que nadie acababa de concluir, que eran los juzgados de lo contencioso administrativo. Por tanto, quizás con arreglo a esas dos pinceladas, yo me atrevería a decir que fue la mejor ministra que ha habido de Justicia. Pues tenemos que dejarlo aquí, señor Concepción. Tiene usted por delante 5 años para intentar cumplir algunas de las cosas que aquí ha expuesto. Pues sí, y mi afán a partir de este momento, pasado la tranquilidad del último fin de semana, será ponerme manos a la obra. Ya he dicho aquí que efectivamente uno de los problemas que me preocupa, que es el de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, pues o del campus de la Justicia, que no sé por qué tenemos que acudir a estos nombres tan rimbombantes. El edificio de los juzgados de Valladolid es uno de los que más me preocupa, y lo voy a abordar pasado mañana con el alcalde. ¿Y también querrá abordar un cuarto mandato? Quedan 5 años, déjeme trabajar durante este mandato. Pueden pasar muchas cosas en 5 años. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir con calma. Yo creo que 15 años son muchos años trabajando en un mismo afán. Muy bien, pues lo dicho, finalizamos como empezamos, dándole esa sincera felicitación. Enhorabuena por esa reelección, y que veremos lo que nos deja la actualidad de la justicia en Burgos estos 5 años. Gracias. Pues esperemos que nos dejen muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches.